Buen día. La clase de hoy va a tratar ya de implementar fórmulas un poco más complejas que las normales, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación con fórmulas sencillas. La clase anterior lo que vimos fueron filtros en la cual nosotros podíamos de una base de datos poder optar o tomar información selectiva. Y asimismo hicimos tablas dinámicas para poder hacer reportes lo más rápido posible. Para eso no llevábamos realizar fórmulas, sino que tener una base de datos con toda la información de datos posible. Eso lo podíamos sacar de un formulario de encuesta o también de una pequeña base de datos que ustedes tengan realizando en sus labores diarias. La clase de hoy es hacer ya lo que es fórmula. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es el nombre de una celda. Voy a colocarme en esta celda. En esta celda sería la unión de una columna, que serían las letras, y la fila, que serían los números. Entonces, la celda sería A1. Aquí cuando está en una celda siempre se va a encender la columna, la fila, y usted va a saber que se llama A1. Y también en la parte donde está el cuadro de nombres nos dice el nombre de la celda. Por ejemplo, si me coloco en esta celda de aquí, ¿cuál sería? Note que se enciende la C, se enciende el 3, entonces esta sería la celda C3. Y también nos dice el cuadro de nombres C3. Si yo me coloco en esta celda, sería la B7 o también podemos ver aquí B7. Entonces esa es la fórmula más fácil de entender cuál es una celda. Las verticales son las columnas y las horizontales son las filas. Son columnas y así son las filas. En la unión de una columna con una fila genera una celda. En este caso C8. Bien, entonces vamos a poner en la primera columna el tema número. En la segunda columna voy a colocar el tema ítems. En la tercera columna voy a colocar el tema que diga cantidad. En la cuarta columna voy a colocar precio unitario. Y en la última, total. En realidad lo que voy a hacer es una factura de aproximadamente 7 productos. Donde el primer producto va a ser, por ejemplo, cuadernos. La segunda, resma de papel. La tercera voy a colocar esfero. La cuarta, tijera. La quinta voy a poner cinta. La sexta voy a poner grapa. Y la séptima voy a colocar, por ejemplo, lo que se refiere a un marcador. El precio de un cuaderno, digamos que sea 2,50, de una resma de papel 3,50, de un esfero 75 centavos, de una tijera de 1,25, una cinta de 75 centavos, pongámosle 85 centavos, una grapa de $2, un marcador de $1. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros valores. El total va a depender de cuántas cantidades de cuadernos por el precio unitario sería el total. Entonces, hagamos de cuenta que yo voy a llevar 3 cuadernos, en este caso. ¿Cómo podríamos nosotros aquí hacer la fórmula para saber cuánto es el valor? Es fácil. Para saber cuánto es el valor que voy a pagar por cuaderno sería la multiplicación de la cantidad, en este caso son los 3 cuadernos, por 2,50 que cuesta cada uno. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Una fórmula siempre inicia con un igual. Esto hay que tener pendiente. Toda fórmula inicia con un igual. Entonces, ponemos el igual. Lo primero que debemos hacer, igual. Luego, nos pide que debemos de multiplicar la celda que está aquí, donde está el número 3, siempre tratar de utilizar la celda, no los valores, siempre hacer referencia a la celda. Los valores son como aparte. Y multiplicar por la otra celda. En este caso, esta celda sería la unión de la columna C por la fila 2. Entonces sería C2, note que automáticamente se enciende, por la otra columna que sería D2, porque está la unión de la columna por la fila sería D2. Entonces al poner D2, note que automáticamente se me encienden las dos celdas. Entonces, ¿qué es lo que estoy colocando? Una fórmula que multiplique esta celda por esta celda, C2 por D2. Y al dar Enter, automáticamente me calcula que 3 por 2,5 es 7,5. Si yo llevo 2 cuadernos, mi valor debería ser 5.
Y mire cómo automáticamente me calcula los valores. Si yo pongo 4, el valor sería 10. Asimismo, si yo tengo 3 resmas de papel, 5 esferos, 2 tijeras, 5 cintas, 6 grapas, 7 marcadores, mi fórmula sería igual. Igual, ponemos C3, ahora en la siguiente fila, por D3. Y note cómo va generando mis fórmulas. C4 ahora por D4. Y note cómo ya va generando mi fórmula. C5 por D5. Y note cómo va haciendo C6 por D6. Y ya tenemos nuestra fórmula, ¿no? 7 por D7. Y así la última C8 por D8. Y ya tenemos nuestra fórmula. Pero nosotros lo vamos a hacer de una forma más fácil, sin estar escribiendo. Voy a borrar nuevamente total y voy a escribir ahora las fórmulas como debe de hacerla más fácil, para no estar escribiendo. Entonces siempre la fórmula habíamos dicho que es igual, ponemos el igual. Pero ya no voy a escribir, sino que con el mouse voy a seleccionar la celda que quiero multiplicar. Entonces voy a seleccionar esta celda, le voy a dar clic en la celda donde está el número 4 y note que automáticamente ya me la escribe, C2. Yo le escribo ahora el porque eso sí de ley, por la otra celda. ¿Cuál es la otra celda? D2. Yo nomás le voy a dar clic en la segunda celda y note que automáticamente me coloca los valores. Nuevamente, igual, hago clic en el 3 por la otra celda y note cómo automáticamente, ya sin estar escribiendo las celdas, el Excel me las escribe. De esa forma es como debemos de trabajar siempre, dando clic en las celdas para no estar realizando qué celda es, cómo se llama esa celda, cómo era el dato, etc. Entonces aquí solamente con dar clic automáticamente ya nos da la referencia el Excel de la celda, ¿no? Y le damos Enter. Entonces así sucesivamente podemos hacer. Hay veces las columnas, como ustedes se dieron cuenta en la base de datos de la clase anterior, eran aproximadamente como 15 columnas. O sea, llegábamos hasta la columna R, W, algo por el estilo. Entonces se nos hace difícil hacer la fórmula, regresar a qué celda es o algo por el estilo. Entonces en este caso hacemos igual, referencia, le hacemos clic en la celda por la otra celda y le damos Enter automáticamente. Bien, vamos a borrar para que hagamos algo más fácil. En Excel, si usted hace su fórmula igual, tal como lo hemos visto, primera celda por segunda celda, y usted nota, si yo pongo una cantidad de cuadernos es 2,50. Si son 2 cuadernos serían 5, si son 3, 7, 5, si son 4, 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fórmula, que usted ve aquí, esta fórmula está correcta. Ya no necesito escribirla en la siguiente celda. Para eso yo lo que hago es copiar la misma celda hacia abajo. Usted va a notar aquí en esta celda que está sombreada, hay un puntito en la parte derecha, en la parte inferior, en el vértice. En ese vértice usted se va a colocar con el mouse hasta que cambie el estilo del mouse. Entonces note que está un más bien grueso y al colocarse justo en ese punto se cambia de color delgado, color negrito. Entonces, en ese instante usted lo que hace es pulsar sin soltar el mouse y lo comienza a arrastrar hacia abajo. Y note cómo va sombreando hasta la última celda que usted necesita. En ese instante usted lo que hace es soltarlo y automáticamente lo que hacemos es clonar la fórmula de la celda inicial. Y automáticamente nos genera la fórmula que nosotros necesitamos. Entonces, si esta fórmula está correcta y es la misma hacia abajo, lo que hacemos es clonar hacia abajo y ya tenemos nuestra fórmula realizada. Entonces note que solo con hacer una sola celda de fórmula, el resto nomás es de clonarla. Así de fácil es esta parte de realizar fórmula. Luego vamos a hacer una que se llame total. Total. Y mi total sería igual a la suma de todas estas celdas. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer todas las formas. La forma más larga sería esta celda más esta celda más la siguiente celda, le estamos dando clic más la siguiente celda y así sucesivamente vamos escribiendo todas las fórmulas y le damos Enter. Me debe de dar 50. Pero ¿qué sucede si no fueran 7 productos? Fueran 25, 35, 80 productos.
se nos haría una eternidad hacer esa fórmula. Por suerte, voy a borrar esa fórmula. Por suerte, el Excel tiene la opción de autosuma. Autosuma se encuentra en la parte de inicio. Aquí arribita, en la parte superior dice autosuma. Le damos clic y note que automáticamente nos sombrea desde la primera celda hasta la última celda que quiero sumar. Y me coloca un rango. Me dice igual suma, que quiere decir que me sume desde la E2, que es esta celda, desde la E2, 2 puntos quiere decir hasta la E8. La E8 es esta que está aquí y justo coincide que es mi rango que necesito sumar. Como ya tengo mi rango, que es y justamente el que está sombreado, yo lo único que doy es Enter y automáticamente me da la sumatoria total de esas celdas. Entonces, para no estar haciendo una fórmula muy extensa, utilizo AutoSum. Luego, voy a colocar el IVA. El IVA aquí es igual. El IVA, en este caso, vamos a hacer que es el 12% del valor total. En este caso no es total, sino voy a ponerle subtotal. Entonces, es igual a este valor por el 12% y lo voy a dividir por el 12% y lo voy a dividir para 100. Ya tengo mi porcentaje de IVA. Pero ¿qué sucede si de aquí a mañana el IVA cambia al 14 o baja al 10? Entonces voy a colocar una celda de referencia donde aquí voy a colocar el valor y mi fórmula sería igual a este valor por el valor del IVA y lo voy a dividir para 100. Y note que automáticamente mi valor es el mismo. La única diferencia es que si mañana baja el IVA del 12 al 10%, automáticamente me calcula el IVA. Y si sube al 14%, automáticamente me comienza a calcular el IVA. Y ahora sí, lo que hago es sumar las dos celdas. Aquí puedo hacer igual a esta celda más la celda que está aquí, siguiente. O también puedo hacer una sumatoria utilizando autosuma. Y lo que hago es seleccionar las dos celdas que quiero sumar. Y me va a dar la misma opción. Usted ahí sí depende cuál de las dos quiere realizar. Cuando hay dos celdas, usted puede hacer la suma de las dos celdas con el más o puede utilizar el autosuma. Pero cuando ya son demasiadas celdas, como en el caso de aquí que son 7 celdas, es obligatorio utilizar autosuma. Bien, por último, ahora sí nos tocaría hacer formatos. Formatos que quiere decir darle colores, darle estilos a la factura. En este caso yo voy a poner negrillas, voy a ponerle un sombreado, aquí con un fondito color celeste. Le voy a dar a todo esto líneas. Aquí está la opción de todos los bordes. En este caso también voy a colocar, aquí ya va a ser el total que voy a cancelar. Le voy a poner también formatos de celdas, formatos de ahí también. Y por último voy a colocar el estado de millares, en este caso estilos de millares, para que aparezcan los decimales. Yo le doy clic en este botón y note que me aparecen los decimales. Pero como son valores con dólares, también podemos utilizar el formato de número de contabilidad, en este caso para que aparezca el dólar, el símbolo de dólar. Note, este aparece aquí. Precio unitario también es millares, para que aparezcan los decimales y el símbolo de dólar. Y ya tenemos el valor. Y por último, siempre las últimas columnas le ponemos negrillas para que sea lo que se refiere. Las últimas siempre las hacemos un poquito más grandes. Pongámosle 12 para que se vea mejor. Y al total y al subtotal lo resaltamos con un color, se me ocurre, verde. Y así es como tendríamos nuestra factura o nuestra forma de cancelar valores en una factura, ¿no? Esa sería la primera parte del ejemplo.